Un hombre condenado a muerte. Un pueblo entero sumido en el caos. Y una revelación capaz de alterar el destino de la humanidad. Imagina ser testigo del instante en que Dios decide mostrar el futuro y confiar esa misión a un solo hombre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, entre todos los libros de la Biblia, Isaías es considerado uno de los más impactantes? ¿Por qué muchos lo llaman el evangelista del Antiguo Testamento? ¿Qué tienen sus palabras que resonaron con tanta fuerza que incluso Jesús lo citó más que a cualquier otro profeta? Hoy estás a punto de descubrir algo que transformará para siempre tu manera de mirar las Escrituras. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es solo historia antigua. Es un mensaje oculto, un código dejado por Dios para nuestra generación. Isaías anunció el nacimiento virginal siglos antes de que ocurriera. Describió la crucifixión con una precisión imposible mucho antes de que existieran las cruces. Reveló la imagen más clara del Mesías antes de que el mundo supiera quién era. Este mensaje no tiene costo, pero el impacto que puede provocar en tu vida es inmenso. Y si te dijera que Isaías no habló solo del pasado, sino que profetizó directamente para nuestros tiempos, trayendo advertencias y promesas que siguen vivas hoy. No es casualidad que muchos estudiosos llamen a este libro el quinto evangelio. Isaías tiene 66 capítulos, el mismo número que los libros de la Biblia. Los primeros hablan de juicio, los últimos de redención. Nada está fuera de lugar. Nada es coincidencia. Lo que estás a punto de conocer te dejará sin aliento, porque contiene profecías tan exactas que durante siglos los escépticos han intentado explicarlas sin éxito. Prepárate para un viaje que desafiará tu fe, porque después de escuchar esta historia, jamás volverás a ver la Biblia de la misma manera. Ese año, Jerusalén estaba envuelta en sombras. La muerte del rey Usías había desatado una ola de miedo e incertidumbre sobre todo el reino de Judá. En las calles, el temor se deslizaba como agua silenciosa, visible en los ojos de cada persona. Durante más de 5 décadas, el rey había gobernado con estabilidad y prosperidad, pero su partida parecía anunciar un tiempo oscuro. Isaías, aún joven, sacerdote de linaje respetado, observaba la situación con profunda inquietud. Había crecido escuchando relatos sobre la grandeza de Dios, participando de los rituales del templo desde niño. Sin embargo, ahora todo parecía desmoronarse. Jerusalén había perdido el rumbo. La corrupción y la idolatría comenzaban a infiltrarse incluso en los espacios sagrados. Sacerdotes que debían ser ejemplo de justicia buscaban únicamente su propio beneficio. El corazón de Isaías se llenaba de angustia. Sentado en una pequeña sala a las afueras del templo, permanecía en silencio, meditando. El viento golpeaba las ventanas con fuerza, como anunciando que algo estaba a punto de cambiar, aunque aún no sabía qué. Su interior estaba dominado por una mezcla de temor y expectativa. Algo se aproximaba. Algo que marcaría su vida para siempre. De pronto, la puerta se abrió con violencia, rompiendo el silencio que envolvía la estancia. Isaías, Isaías, gritó Jeremías, su amigo más cercano, con la voz agitada. ¿Has escuchado las noticias? Isaías levantó la mirada con el ceño fruncido. ¿Qué ocurre? Nuestras fronteras están en peligro. Los asirios avanzan hacia nosotros. Dicen que, con Usías muerto, Judá es una presa fácil. Isaías respiró profundamente antes de responder. ¿Y el pueblo? Preguntó. ¿Cómo están reaccionando? Jeremías bajó la cabeza, derrotado. Con miedo. Algunos hablan de hacer alianzas con naciones que sirven a otros dioses. El rostro de Isaías se oscureció aún más. Nuestra salvación no está en pactos humanos, dijo con firmeza. Debemos volver al Dios de nuestros padres. Jeremías lo observó con inquietud. ¿Pero quién te escuchará en tiempos como estos? ¿Quién prestará atención a tus palabras? Isaías guardó silencio por un momento, mirando hacia el horizonte donde comenzaban a reunirse nubes pesadas.
Tal vez nadie me escuche ahora, respondió al fin, pero alguien tiene que hablar. Alguien debe recordar al pueblo quién es el verdadero rey. Más tarde, mientras caminaba hacia el templo, Isaías observó escenas que le oprimieron el corazón. Hombres discutiendo con desesperación, mujeres llorando por sus hijos que pronto podrían ser llamados a la guerra. Un anciano sacerdote se le acercó con el rostro cansado y una mirada amarga. Joven Isaías, dijo, ¿de verdad crees que Dios todavía nos escucha? Mira a tu alrededor. Nos ha abandonado. Isaías respondió con serenidad, pero sin titubear. Dios jamás abandona a su pueblo. Somos nosotros quienes nos hemos alejado de él. El anciano negó la cabeza con incredulidad y se alejó arrastrando los pies. Al entrar al templo, Isaías sintió un silencio denso, casi opresivo. Se acercó lentamente al altar, se arrodilló y comenzó a orar. Dios de nuestros padres, susurró, estamos perdidos. Nuestra nación se ha apartado de tu ley. La esperanza se desvanece. ¿A dónde miraremos si no es a ti? Mientras oraba, un viento poderoso recorrió el templo, haciendo ondear el velo sagrado. Una presencia imposible de describir comenzó a llenar el lugar. No era solo luz. Era algo más profundo, más intenso. Una gloria que hacía temblar el alma. Una luz resplandeciente surgió detrás del velo, atravesándolo con un brillo imposible de soportar. Isaías sintió cómo su cuerpo comenzaba a temblar. Lágrimas brotaron de sus ojos sin que pudiera detenerlas. Señor, murmuró con voz quebrada. ¿Qué es lo que estoy viendo? Entonces una voz profunda, majestuosa, resonó en todo el templo. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías cayó al suelo, incapaz de mantenerse en pie ante la fuerza de aquella visión. Con el corazón desbordado de temor, exclamó. Estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y habito entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. En ese instante, un ser celestial voló hasta el altar. Tomó un carbón encendido con unas tenazas y se acercó a Isaías. El joven sacerdote sintió que su corazón latía con violencia. El ser tocó suavemente sus labios con el carbón. No temas, dijo con una voz firme y compasiva. Tu culpa ha sido quitada. Tu pecado ha sido perdonado. El ardor fue intenso, pero al mismo tiempo liberador. Y entonces, una voz aún más poderosa resonó en el templo. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías levantó lentamente la cabeza. Sabía que el camino sería difícil, pero algo ardía dentro de él. Con determinación respondió. Aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Aún no lo sabía, pero aquella decisión marcaría su vida para siempre. Isaías permanecía arrodillado sobre el suelo frío del templo, con el corazón acelerado y la mente sumida en un torbellino imposible de ordenar. Sus labios aún ardían por el contacto del carbón celestial, pero ahora algo mucho más profundo comenzaba a revelarse ante él. Una realidad que superaba cualquier comprensión humana. Todo a su alrededor parecía vibrar. El suelo, las paredes, incluso el aire mismo pulsaba con una fuerza indescriptible. De pronto, una luz aún más intensa se manifestó frente a él. Era tan poderosa que Isaías tuvo que cubrirse el rostro con las manos, incapaz de soportar aquel resplandor abrasador. A través de sus dedos temblorosos comenzó a distinguir formas extraordinarias. Frente a él se alzaba un trono majestuoso, elevado y sublime, del cual emanaba una luz pura, penetrante, imposible de describir con palabras humanas. Sentado en el trono estaba el Señor. Una figura inmensa cuya gloria no podía contemplarse directamente sin ser consumido. Alrededor del trono volaban seres celestiales con 6 alas. 2 cubrían sus rostros, 2 sus pies y con las otras 2 se mantenían suspendidos en el aire. Sus voces se elevaban en una proclamación constante,
profunda, poderosa. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Cada repetición hacía temblar el templo entero. Los cimientos parecían sacudirse bajo el peso de aquella santidad. Una nube espesa comenzó a llenar el lugar, envolviendo a Isaías y nublando su visión. El joven sacerdote sintió como su corazón se hundía bajo una vergüenza insoportable. ¿Cómo puedo estar aquí?, murmuró con la voz quebrada. Esto es demasiado para cualquier hombre. Con cada canto celestial, la conciencia de su propia impureza se hacía más intensa. No era solo miedo. Era la certeza aplastante de no ser digno de estar en presencia de una perfección tan absoluta. Una lágrima resbaló lentamente por su rostro y cayó sobre el suelo sagrado. Estoy perdido, susurró. No soy digno. No merezco contemplar tu gloria. Soy un hombre impuro en medio de un pueblo impuro. Su respiración se volvió pesada. El peso de la visión parecía aplastarlo. Sentía que su cuerpo no podía resistir aquella santidad. ¿Por qué me has traído aquí, Señor?, gimió. ¿Cómo puede un mortal soportar esto? De pronto, una sombra se proyectó sobre él. Isaías levantó la cabeza con dificultad y vio que uno de los seres celestiales se acercaba rápidamente. El miedo lo paralizó. Estaba convencido de que aquel sería su final. En las manos del ser ardía un carbón encendido, tomado directamente del altar. Su resplandor iluminaba el templo, proyectando sombras inquietantes en las paredes cubiertas de humo. Isaías intentó retroceder, pero sus fuerzas no respondían. No, no puedo soportarlo, suplicó. El ser se detuvo frente a él. Sus ojos transmitían una calma profunda, una misericordia que contrastaba con el fuego que sostenía. Isaías, dijo con voz reconfortante, esta brasa tocará tus labios para purificarte. No tengas miedo. Antes de que pudiera reaccionar, el carbón tocó su boca. El dolor fue intenso, ardiente, pero inmediatamente se mezcló con una sensación de alivio imposible de describir. Era como si algo oscuro estuviera siendo arrancado de su interior. Tu culpa ha sido quitada, proclamó el ser. Tu pecado ha sido perdonado. Isaías alzó lentamente la mirada hacia el trono. Se sentía liviano, como si un peso enorme hubiera sido removido de su alma. Entonces, la voz divina resonó nuevamente, clara y poderosa. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Sin pensarlo, sin medir las consecuencias, una convicción profunda brotó de su interior. Aquí estoy, respondió. Envíame a mí. Un escalofrío recorrió su espalda. En lo más profundo de su ser comprendió que su vida jamás volvería a ser la misma. La luz comenzó a disiparse lentamente, como si el cielo mismo se retirara con cuidado. Isaías permanecía inmóvil, aún arrodillado, con el cuerpo tembloroso y la respiración agitada. El eco de la voz divina seguía resonando en su interior, más real que cualquier sonido humano. Poco a poco, el templo fue recuperando su apariencia habitual. Ya no había humo espeso ni figuras celestiales visibles, pero Isaías sabía que nada volvería a ser igual. Se incorporó con dificultad, apoyando una mano sobre el suelo frío. Sus labios aún ardían, recordándole que lo ocurrido no había sido un sueño. Al salir del templo, los primeros rayos del amanecer atravesaban las nubes, tiñendo la ciudad de una luz suave. Jerusalén despertaba como cualquier otro día, ajena a la experiencia sobrenatural que acababa de cambiar el destino de un hombre. Mientras caminaba por las calles, Isaías observaba al pueblo continuar con su rutina diaria. Comerciantes levantando sus puestos, niños corriendo, soldados vigilando con rostros tensos. Nadie parecía notar que algo eterno había ocurrido entre aquellos muros sagrados. A lo lejos, Jeremías lo vio salir del templo y corrió hacia él. Isaías, dijo con preocupación, ¿dónde estabas? Te ves diferente. Isaías lo miró.
Sus ojos aún brillaban con una intensidad nueva, difícil de explicar. Respiró hondo antes de responder. Creo que Dios me ha dado una misión. Jeremías frunció el ceño. ¿Qué misión? Isaías desvió la mirada hacia el horizonte. Una misión que traerá dolor. Mucho más del que puedo imaginar. En los días siguientes, el peso de aquellas palabras comenzó a hacerse realidad. Isaías caminaba por Jerusalén con el corazón cargado, consciente de que debía hablar aunque nadie quisiera escuchar. Cada mirada indiferente, cada gesto de burla, era una advertencia silenciosa del camino que le esperaba. Finalmente, decidió alzar la voz. En una plaza concurrida, rodeado de hombres discutiendo sobre guerra y política, Isaías proclamó con firmeza. Oíd con atención, pero no comprendéis. Mirad, pero no percibís. El corazón de este pueblo se ha endurecido. Algunos se detuvieron a escucharlo. Otros rieron con desprecio. Otro profeta de calamidades, murmuró uno. No necesitamos palabras, necesitamos ejércitos. Jeremías se acercó y lo tomó del brazo. Isaías, no están listos. No quieren oír esto. Isaías bajó la voz, pero no su convicción. Mi tarea no es que me escuchen. Mi tarea es obedecer. Esa noche, solo en su casa, Isaías cayó de rodillas. Señor, oró con la voz quebrada, ¿hasta cuándo hablaré sin ser escuchado? La respuesta llegó como un susurro profundo en su corazón. Hasta que las ciudades queden desiertas y la tierra devastada. Pero aún entonces, un remanente permanecerá. Isaías cerró los ojos. El miedo y la esperanza se mezclaron en su interior. Comprendía ahora que su llamado no era a la comodidad ni al reconocimiento, sino a la fidelidad absoluta. Y así comenzó el camino del profeta. Un camino marcado por el rechazo, la soledad y el dolor, pero también por una verdad que ningún desprecio podría apagar. Los días pasaron y la ciudad comenzó a tensarse como una cuerda a punto de romperse. Las noticias de amenazas en las fronteras se multiplicaban, los rumores de guerra corrían de boca en boca y el miedo se instalaba en cada rincón de Jerusalén. Isaías caminaba entre la gente sintiendo el peso de su misión en cada paso. En el mercado, mujeres lloraban en silencio mientras compraban lo poco que podían. Ancianos discutían con voces apagadas sobre alianzas y estrategias humanas. Isaías los observaba con tristeza, sabiendo que buscaban salvación en manos equivocadas. Una mañana, mientras hablaba al pueblo, un grupo de líderes religiosos se le acercó con rostros severos. Isaías, dijo uno de ellos, tus palabras solo traen inquietud. El pueblo ya está suficientemente asustado. Isaías los miró sin temor. No hablo para infundir miedo, sino para despertar corazones dormidos. Hablas de juicio, replicó otro. ¿Dónde está la esperanza en tu mensaje? Isaías respiró hondo. La esperanza existe, pero no llegará como ustedes la imaginan. Aquella misma noche, mientras oraba en silencio, algo volvió a estremecer su espíritu. No fue como la visión del templo, no hubo truenos ni fuego. Fue una imagen suave, pero profundamente inquietante. Vio a un niño. No entendía quién era ni cuándo nacería, pero una certeza se grabó en su interior, Dios aún no había terminado de hablar. Los días siguientes, Isaías comenzó a proclamar una promesa inesperada. El Señor dará una señal, decía. Una señal que nadie podrá ignorar. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos se burlaban abiertamente. ¿Ahora hablas de señales? Decían riendo. Bastante tenemos con los ejércitos enemigos. Otros lo miraban con curiosidad, esperando algo extraordinario. Isaías, sin embargo, hablaba con cautela, como quien transmite algo demasiado grande para comprenderlo del todo. Finalmente, frente a un pequeño grupo reunido cerca del templo, declaró con voz firme. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Su nombre será Emmanuel,
Dios con nosotros. El silencio fue absoluto. Luego llegaron las risas, los murmullos, la incredulidad. Eso es imposible, gritó alguien. Nadie puede creer algo así. Jeremías se acercó a Isaías, hablándole en voz baja. ¿Estás seguro de esto? Isaías asintió lentamente. No lo entiendo por completo, respondió, pero sé que viene de Dios. Aquella profecía comenzó a extenderse por la ciudad como fuego. Algunos la repetían con burla, otros con temor. Isaías sentía como cada palabra pronunciada lo aislaba más, pero también como una convicción inquebrantable lo sostenía. Esa noche, al quedarse solo, miró al cielo cubierto de nubes. Señor, susurró, me has mostrado algo que supera mi entendimiento. Dame fuerzas para soportar lo que vendrá. Isaías aún no lo sabía, pero esa señal sería solo el inicio. Lo que Dios estaba por revelar superaría todo lo anunciado hasta entonces. La profecía del niño se extendió rápidamente por Jerusalén. Dondequiera que Isaías caminaba, encontraba miradas cargadas de burla, desconfianza o abierta hostilidad. Algunos lo señalaban al pasar, otros se alejaban como si sus palabras fueran contagiosas. Una mañana fue llamado al palacio. El rey, rodeado de consejeros inquietos, lo recibió con un gesto tenso. Isaías, dijo con voz cansada, dime qué dice tu Dios. Estamos rodeados de enemigos y mi corazón tiembla. Isaías avanzó unos pasos y habló sin vacilar. No temas. Esos reinos que te amenazan son como tizones humeantes a punto de apagarse. El Señor sigue teniendo el control. El rey frunció el ceño. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque Dios mismo dará una señal, respondió Isaías. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel. Los consejeros comenzaron a murmurar, intercambiando miradas incrédulas. Esto es absurdo, susurró uno. Isaías habla en enigmas. Isaías permaneció firme. Sabía que no hablaba para convencer, sino para obedecer. Al salir del palacio, Jeremías caminó junto a él, visiblemente alterado. Una virgen, repitió. ¿Cómo puede ser eso? Isaías negó con la cabeza. No lo sé. Solo sé que Dios cumplirá lo que ha dicho. Los días siguientes fueron duros. Isaías proclamaba esperanza en medio del caos, pero cada palabra parecía provocar más rechazo. Un grupo de jóvenes lo interceptó en una calle estrecha. ¿Cuándo llega ese niño tuyo? Se burlaron. ¿Mañana? ¿O dentro de 100 años? Isaías los miró con serenidad. Las palabras del Señor no fallan, aunque tarden en cumplirse. Esa noche, agotado y con el corazón oprimido, Isaías volvió a orar. Fue entonces cuando una nueva visión se abrió ante él. Esta vez no vio ejércitos ni tronos. Algunos escuchaban con atención, otros con enojo. ¿Otro niño más? Gritaban. Ya basta de promesas imposibles. Jeremías se acercó preocupado. Isaías, cada nueva palabra divide más al pueblo. Isaías apretó los puños. No puedo callar. El mensaje no es mío. Aquella noche casi no pudo dormir. Las palabras resonaban una y otra vez en su mente. Príncipe de paz. Dios fuerte. Padre eterno. Sabía que estaba anunciando algo que desafiaba toda lógica humana. Y aún así, debía seguir hablando. Con el paso del tiempo, Isaías comprendió que su mensaje no solo hablaba de gloria futura, sino también de un dolor profundo que precedería a la esperanza. Las visiones comenzaron a cambiar. Ya no eran solo promesas luminosas, sino imágenes cargadas de sufrimiento. Una noche, mientras ayunaba y lloraba en soledad, una escena estremecedora se desplegó ante sus ojos. Vio a un hombre. No tenía apariencia de rey ni vestiduras majestuosas. Era despreciado, rechazado, ignorado por todos.
Su rostro estaba marcado por el dolor. Isaías sintió un nudo en la garganta. ¿Quién es este?, preguntó con voz temblorosa. La respuesta no llegó en palabras, sino en imágenes. Vio a ese hombre cargando el sufrimiento de otros. Herido, golpeado, sin abrir la boca para defenderse. Cada herida no era suya, sino de aquellos que lo rodeaban. Fue despreciado y desechado entre los hombres, susurró Isaías, repitiendo lo que veía. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. ¿Por qué debe sufrir así?, clamó. ¿Qué culpa tiene? La visión continuó. El hombre era llevado como cordero al matadero. No protestaba. No resistía. Simplemente aceptaba su destino. Isaías sintió que su corazón se partía. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, proclamó con la voz quebrada. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras maldades. El peso de aquella revelación lo hizo caer de rodillas. Comprendía ahora que la salvación no vendría a través del poder humano ni de la fuerza militar, sino mediante un sacrificio que nadie esperaba. Al día siguiente, Isaías habló al pueblo con un tono distinto. Ya no era solo advertencia ni promesa. Era dolor compartido. El siervo del Señor sufrirá, decía. No será reconocido. Será rechazado. Pero por su sufrimiento vendrá la sanidad. La reacción fue inmediata. «Basta», gritó alguien. «¿Qué clase de Salvador es ese?». Otros se apartaron horrorizados. «No queremos un Mesías que sufra», decían. «Queremos uno que venza». Jeremías se acercó con el rostro pálido. «Isaías, estas palabras son demasiado duras». Isaías asintió lentamente. «Lo sé. Pero son verdad». Esa noche, solo bajo el cielo oscuro, Isaías levantó la mirada. «Señor», oró, «¿quién creerá a nuestro anuncio?». El silencio fue su única respuesta. Pero en su interior, Isaías supo que aunque muchos rechazarían el mensaje, algún día esas palabras cobrarían vida. Y cuando ese día llegara, el mundo jamás volvería a ser el mismo. El paso de los años no alivió el peso del mensaje. Isaías envejecía, pero las visiones se volvían cada vez más claras, más precisas, como si el tiempo mismo se estuviera acercando al momento señalado por Dios. El profeta comprendió que no viviría para ver el cumplimiento de todo lo que anunciaba, y aún así debía seguir hablando. Una de aquellas visiones llegó en silencio, sin advertencia. Vio al siervo nuevamente, pero esta vez el sufrimiento había llegado a su punto más alto. Estaba rodeado de violencia, desprecio y burlas. Isaías sintió un dolor profundo, como si cada golpe atravesara su propio cuerpo. Fue oprimido y afligido, susurró, pero no abrió su boca. Vio cómo era contado entre los culpables, tratado como un criminal. Nadie lo defendía. Nadie levantaba la voz por él. Lo cortaron de la tierra de los vivientes, continuó Isaías. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías cayó de rodillas, exhausto. ¿Así termina todo?, preguntó con angustia. ¿En derrota? La visión no se detuvo. Después del sufrimiento, vio algo inesperado. El siervo no quedaba en la muerte. De alguna manera, su sacrificio producía vida. Multitudes eran restauradas. Corazones rotos encontraban sanidad. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, declaró Isaías con asombro. Una esperanza profunda comenzó a brotar en su interior. Justificará a muchos, dijo, porque cargará con las iniquidades de ellos. Cuando Isaías volvió en sí, el amanecer comenzaba a iluminar el cielo. Sus manos temblaban. Sabía que había sido testigo de algo que superaba cualquier comprensión humana, muerte transformada en victoria. En los días siguientes, Isaías habló con un nuevo equilibrio.
Ya no solo anunciaba sufrimiento, sino también restauración. Después de la oscuridad, proclamaba, vendrá la luz. Después del dolor, la redención. Muchos seguían sin creer. Hablas de cosas imposibles, le decían. Nadie vence muriendo. Isaías los miraba con compasión. El camino de Dios no es el camino del hombre. Al caer la noche, Isaías escribió con manos firmes, consciente de que sus palabras trascenderían generaciones. No escribía para su tiempo solamente, sino para un futuro que aún no existía. Sabía que quizás moriría sin ver el cumplimiento, pero también sabía que el mensaje viviría. Y algún día, cuando todo pareciera perdido, alguien recordaría aquellas palabras y comprendería. Isaías sentía que su vida se acercaba al ocaso. Sus pasos eran más lentos, su cuerpo más frágil, pero su espíritu permanecía firme. A pesar del rechazo, del cansancio y de los años, la voz que había escuchado en el templo seguía ardiendo dentro de él. Una última revelación comenzó a formarse en su interior. No llegó con visiones de fuego ni con imágenes de dolor, sino con una promesa de restauración total. Isaías vio un futuro en el que las ruinas serían levantadas y las lágrimas finalmente secadas. Consolad, consolad a mi pueblo. Proclamó con voz suave pero segura. Hablad al corazón de Jerusalén. Vio caminos abiertos en el desierto y ríos brotando en tierra seca. El pueblo que caminaba en oscuridad encontraba luz. Los cautivos eran liberados. Los quebrantados hallaban descanso. Toda carne es como hierba, dijo, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Isaías entendió que la historia no terminaría en juicio, sino en renovación. Que después del sufrimiento vendría la paz. No una paz frágil, sino una paz eterna. Con manos temblorosas, anunció una esperanza definitiva. El Señor mismo vendrá como pastor. Cuidará a su rebaño, recogerá a los corderos en sus brazos. Algunos escuchaban con lágrimas. Otros, con escepticismo. Pero Isaías ya no buscaba aprobación. Había aprendido que la verdad no depende de ser aceptada. En la quietud de una noche estrellada, Isaías oró por última vez con profunda serenidad. He dicho todo lo que me diste, susurró. El resto está en tus manos. Sabía que sus palabras no morirían con él. Serían leídas, repetidas, discutidas y recordadas. Generaciones futuras encontrarían en ellas consuelo, advertencia y esperanza. Porque el mensaje de Isaías no era solo para su tiempo. Era para todos los tiempos. El tiempo siguió su curso, y aunque Isaías ya no caminaba entre el pueblo, sus palabras nunca se apagaron. Permanecieron escritas, guardadas como semillas a la espera del momento exacto para brotar. Generaciones pasaron sin comprender del todo lo que había sido anunciado, pero el mensaje seguía intacto, esperando ojos dispuestos a ver y oídos dispuestos a escuchar. Años después, en medio de un mundo cansado y dividido, aquellas profecías comenzarían a cobrar sentido. Las promesas que parecían imposibles, las visiones que desafiaban la lógica humana, encontrarían su cumplimiento de una manera que nadie había imaginado. El niño anunciado nacería. El siervo sufriente caminaría entre recordados y olvidados. El dolor no sería el final. La muerte no tendría la última palabra. Isaías había visto más allá de su tiempo. Había hablado de un reino que no se sostiene con espadas, sino con justicia. De un rey que no domina con violencia, sino con entrega. De una salvación que no excluye, sino que restaura. Por eso sus palabras siguen resonando hoy. Porque no hablan solo de un pasado lejano, sino de una esperanza viva. Una esperanza que atraviesa el miedo, el fracaso y la oscuridad. Cada advertencia, cada promesa, cada visión tenía un propósito. Recordar al ser humano que Dios no abandona su historia. Que incluso en los momentos más oscuros, la luz sigue avanzando. El mensaje de Isaías no termina en un libro.
continúa en cada corazón que se atreve a creer. En cada persona que, aún sin comprenderlo todo, decide confiar. Porque la historia aún no ha terminado. Y la promesa sigue en pie.